Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube. Sean bienvenidos en esta tarde a este su programa Dios habla hoy a tu vida. Como recordamos, durante este mes estamos considerando el tema general Yo soy la luz del mundo, con fundamento en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 12. En esta semana tenemos un programa especial, una plática con diversos pastores sobre el tema miedo a la muerte, con motivo precisamente con la celebración que es conocida como Día de Muertos. Como cité, tres hermanos pastores, nuestro hermano David González, a quien damos bienvenida, nuestro hermano Pablo Terríquez y nuestro hermano José Mendoza. Sean bienvenidos, hermanos. Antes de dar la introducción a la temática, quisiera pedir a mi hermano José Mendoza si nos puede apoyar en una oración para poner la actividad del día de hoy en manos de Dios y también la vida de aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Bueno, amado hermano Hernán, vamos a orar, vamos a poner esta actividad en las manos de Dios. Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, te agradecemos por la bendición que tú nos concedes, Señor, de poder estar aquí, Señor Jesucristo, en esta plática. Te agradecemos, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos, mi hermano David, mi hermano Hernán, mi hermano Pablito, y por la vida de todos aquellos, Señor, que también están con nosotros a través de estas plataformas como es el Zoom. Te pedimos que tú obres poderosamente, Señor, en nuestras vidas, hables a nuestro corazón, que tú nos des entendimiento y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú obres en nuestras vidas para poder, Señor, hablar lo que dice tu palabra. Tu palabra es nuestra luz, tu palabra en este tiempo de oscuridad es la que nos guía, Padre, y por eso te agradecemos y ponemos en tus manos esta actividad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Agradezco, hermano José Mendoza. Como decía, el tema de hoy tiene que ver precisamente con la celebración de Día de Muertos, celebración que pues se hace de diversas formas, ¿verdad? Tanto en el hogar como en los panteones e incluso ya se está llevando en instituciones como en la escuela, en el colegio, en áreas de oficina, trabajos, celebración en nuestro país y en toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero hoy en este día, precisamente a través de ciertas preguntas y que mis hermanos darán respuesta, estaremos contemplando si esto tiene fundamento en las Sagradas Escrituras o tiene algún valor para las personas que lo practican o puede traer alguna consecuencia a sus vidas, sea buena o sea mala. Entonces, realmente, hermanos, todo esto esta cultura es una cultura de miedo. ¿Debemos temerle a la muerte o realmente es un culto válido y que debemos de practicar o es algo a lo cual deberíamos de renunciar? Bueno, pues mediante unas preguntas sencillas, nuestros hermanos pastores estarán apoyándonos precisamente para orientarnos. Daré lugar en esta primera ronda a nuestro hermano Pablo Terríquez para que él nos ayude y así cada uno de mis hermanos pastores irán dando respuesta si es que también pueden acumular algo más a la pregunta. ¿Se debe temer a la muerte? La paz de Dios, hermanos. Pues la respuesta así de manera sencilla es no, pero quizás yendo un poco más allá del planteamiento de la pregunta, es ¿qué es lo que causa el temor a la muerte, no?
y buscando en ese sentido qué es lo que causa temor a la muerte en lo que nos están viendo y escuchando a través de este programa, pues muchas veces lo que causa temor a la muerte es el miedo al dolor. Y ante el miedo al dolor, la palabra de Dios nos dice, claman los justos y Jehová los oye, lo libra de todas sus angustias. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero también miedo a lo desconocido. ¿Qué se siente morir? ¿Qué puedes ver al salir de tu cuerpo físico? ¿Qué ocurrirá? Y el Señor Jesucristo da las respuestas que necesitamos y dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes al cuerpo y presentes al Señor. Entonces no es desconocido para el cristiano y para aquel que cree en la palabra de Dios saber que tenemos un lugar con el Señor Jesucristo. Pero también hay un miedo a la pérdida del control sobre algo que precisamente no tenemos control sobre ello, que es la muerte. Entonces, cuando viene o está cerca de nosotros este suceso, entonces nos hace ver lo fácil y lo efímera que es la vida, lo rápido que podemos perderla. Pero dice la palabra de Dios, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero también puede haber miedo por los que se dejan, llámense hijos, esposa, hermanos, hermanas, por sus necesidades de ellos. Pero dice la palabra de Dios, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Y por último, un miedo más acerca de este punto es miedo a la forma de morir, llámese una enfermedad terminal, un accidente o alguna otra situación. Pero lo cierto es que cuando estamos en el Señor Jesucristo, aún nuestra muerte sirve para glorificar a Dios. Entonces, si estamos padeciendo alguna enfermedad terminal, si estamos en alguna situación o si morimos por un accidente, aún con esa muerte nosotros vivimos y daremos la gloria al Señor. No sé si alguno de mis hermanos, adelante. Sí, aquí cabe señalar, querido Hernán y hermano Pablo, si me permiten, temor a la muerte, si debemos tener ese temor a la muerte. La muerte la debemos de entender como cesación de vida, ¿sí? Hablando físicamente, como conclusión de movimiento, ¿sí? La vida es acto, es movimiento, es acción, ¿sí? Y todo movimiento de vida concluye justamente con la muerte. Ya lo dijo el hermano Pablito, temerle a la muerte si estamos en Cristo, no. Pero, ¿qué hay de aquellos que están sin Cristo? Ellos, ¿sí? Hablando de esta manera y en el contexto, sí le tienen temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la esperanza bienaventurada del que está en Cristo sabe que un día estará con el Señor porque el Señor así lo prometió en su palabra. Mas, sin embargo, como el hermano Pablo menciona, ¿sí? Para aquellos que están sin Cristo y que no tienen esta verdad del Evangelio, no han descubierto, ¿sí? Que después de esta vida física está una vida eterna con el Señor. Con el Señor, si estamos con Cristo, o en una condenación eterna sin el Señor. Es lo que puedo agregar a esta parte. De manera muy brevísima, hermanos. Para los salvos, es cierto, nuestros hermanos, tanto el hermano Pablito y el hermano David, están diciendo, ¿quién le debe de temer? Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que no ha hecho cuentas con el Señor Jesucristo, debe de tener miedo, porque el apóstol Pablo dice que para los salvos, para los que están en Cristo, pues bueno, esto nos lleva a estar en la presencia del Señor Jesucristo, lo cual dice el apóstol Pablo que es muchísimo mejor. Y el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Agradezco sus respuestas, hermanos, y esto nos lleva a una siguiente pregunta. Entonces, ¿se debe respetar o honrar a la figura de la muerte? Miren, hermanos, contesto esta pregunta, me adelanto un poco. Ya desde aquí, la pregunta misma, ¿se debe de respetar o honrar a la figura de la muerte? Debemos de recordar primeramente que en el momento que a una figura
o a una imagen se le rinde adoración, desde en ese momento que se le rinde adoración, desde en ese momento se convierte en un ídolo. Y desde ahí, pues ya se está en pecado delante de Dios. Ahora, no se diga en cuanto a reverenciar la figura de lo que es la muerte, que es fruto del pecado, una consecuencia del pecado. Y la palabra de Dios nos habla en cuanto a honrar a figuras o también respetar a figuras, inclinarse ante ellas, darles la honra. La palabra de Dios dice ahí claramente en Éxodo capítulo 20, en el verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Además, el Señor lo prohíbe también, y nos dice en Deuteronomios, en el capítulo 7, en el verso 25 y 26, la palabra de Dios dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces, de acuerdo a lo que la Escritura nos está diciendo, amados hermanos, pues nos prohíbe el respetar o honrar a la figura de la muerte o cualquier otra figura. La palabra de Dios nos habla de manera muy, muy perfecta y nos está diciendo que nosotros no debemos de hacer eso. Entonces, pues bueno, con referencia a la figura de la muerte, pues claro, esto es una aberración delante de Dios. ¿Algún hermano que quiera abonar algo a lo que yo acabo de comentar? No, pues sigue siendo la respuesta que no. En este sentido, como comenta nuestro hermano, quizás con otra perspectiva, a los que nos están escuchando, cuando Dios formó al hombre en Génesis 1, nos dice la palabra de Dios que ahí no estaba la muerte. Dios vio y todo lo que había creado y todo era bueno. Sin embargo, cuando el hombre desobedeció y se rebeló contra Dios, allí entró el pecado y junto con el pecado, la enfermedad y la muerte. Entonces, entendiéndolo también desde ese punto de vista, pues sabiendo que es consecuencia del pecado, pues no podemos honrarla. No podemos agradarnos en algo que es doloroso, en algo que es dañino, en algo que es consecuencia de la desobediencia y la rebelión que el hombre tuvo contra Dios y que lo sigue teniendo. Uno de los aspectos de la rebelión del hombre, pues es la separación de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Entonces, de la presencia de Dios, eso es lo que es la muerte espiritual. Entonces, cuando perdemos un familiar, nosotros lo hemos experimentado con un familiar, con un amigo, con un ser querido debido a la muerte, pues sentimos grande tristeza por la separación. Ahora, esto no es comparable con lo que significa la muerte que viene, la muerte, esto es muerte física, pero no es nada comparable con la muerte espiritual y con la muerte eterna. Entonces, esto debe de darnos un mínimo reflejo y debería de recordarnos pues las terribles consecuencias del pecado. En esa perspectiva, pues saber que detrás de la figura de la muerte, como bien dijo mi hermano, y en Corintios así lo establece, pues están multitud de demonios. Y que al honrar la figura de la muerte, pues lo único que estamos haciendo es honrando a los demonios. Y la palabra de Dios nos dice en San Juan 10:10, por último nada más, dice que el enemigo, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Hermano David. En esa parte, hermanos, bueno, mis hermanos tocaron muchos puntos referentes en la Escritura a lo que conlleva el honrar o respetar esta figura. México y Guatemala, hermanos, son dos países que tienen este culto bien arraigado en sus simientes y en sus creencias. De hecho, en nuestra patria mexicana, hasta el 2005, ante la Secretaría de Religión y Culto Público, estaba la adoración a la muerte registrado, pero se les quitó el registro, ¿sí?
para que veamos el alcance que ha tenido la adoración a lo que es la muerte aquí en nuestra patria mexicana. Y uno de los máximos expositores, o prácticamente la cuna donde se alberga esta creencia, en Catemaco, justamente, ¿sí? Ahí es donde nace esta figura del esqueleto humano con una hoz que pasa por arriba de su cabeza, toda cubierta de negro, con una túnica, y es la adoración que se le rinde a él. Mi hermano José María, mi hermano Pablito, de manera muy puntual, ya lo mencionaron, ya lo dijeron, eso es idolatría, y la idolatría está reprobada por el Señor. Y por supuesto que a la muerte con mayor razón, ¿verdad? Recordemos que el Señor vino para dar vida, Él es vida, y la vino para dar en abundancia. Gracias, pastores. Bueno, hemos considerado que no se le debe temer a la muerte y mucho menos honrarla o venerarla, respetarla, de acuerdo a eso. Pero para tener más claro, ¿qué es la muerte? Hermano David. Bueno, hermanos, a lo que acabo de mencionar, derivado a que en estos países, sobre todo, por ejemplo, en México, que es donde nos toca residir a nosotros y lo podemos ver, ¿sí? La iconografía popular, ¿sí?, de nuestro país ha cimentado un mapa mental en todas las personas, ¿sí?, que eso es la muerte, ¿no? Una figura, una calavera con una hoz cubierta de una túnica negra, ¿sí? Mas, sin embargo, la muerte no es una figura como tal, sino un estado, y en el sentido espiritual es separación. Así es lejanía o ausencia de Dios, hablando en el ámbito espiritual. Y como lo dijimos al principio, muerte física es la cesación de vida como conclusión de movimiento, ¿sí? Entonces, no podemos transportar la definición de muerte a una figura y tener ese mapa mental en nuestras mentes, ¿no? Lo que debemos de entender es que no es una figura, sino un estado en el hombre, ¿sí? De ahí que tenemos la referencia del profeta Isaías en su capítulo número 6, verso 5, cuando tiene un encuentro con el 3 veces santo, ¿sí? Dice que los quiciales del lugar donde estaban, dice, se estremecían, las puertas, todo el material inanimado se estremecía al estar en presencia de Dios 3 veces santo, y el profeta Isaías estaba vivo, ¿sí? O sea, en ese momento él estaba completamente vivo físicamente, mas sin embargo, ¿sí?, ahí es donde nos deja claro que la muerte es un estado, ¿sí? Porque dice, ay de mí que soy muerto. Dice, porque siendo hombre de labios inmundos, dice, con estos ojos también que son inmundos, mis ojos han visto al Rey. Hermano Pablo, ¿quiere añadir algo? Sí, pues el hermano ya precisó que no es como tal una figura o un ente entendido por la palabra de Dios, pues sabemos que es separación del cuerpo y del alma, es más, así lo define el diccionario de la Real Academia Española. Es la separación de esa parte espiritual que Dios puso en el hombre cuando dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, del aspecto físico y material que Dios creó del polvo de la tierra al hombre. Entonces, esa separación es como tal la muerte, y lo vemos muy claramente ahí en Génesis, en el capítulo 35, en la muerte precisamente de Rebeca, cuando la palabra de Dios nos dice que de ella, dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice, llamó su nombre Benoni, mas su padre la llamó Benjamín. Entonces ahí el Señor en la palabra de nuestro Dios nos dice muy claramente lo que significa la muerte, lo que es la muerte. Mi hermano José Mendoza, ¿quiere añadir algo? No, hermano, solamente eso totalmente está explicado. La muerte, pues sencillamente es eso, la separación del alma del cuerpo. Está la muerte segunda, que nos habla también la misma palabra de Dios,
Entonces, es eso. No es un dulcito tampoco que nos podamos comer. Los tiempos que hay se hacen hasta muertes de dulce. Y no. La muerte es sencillamente es separación del espíritu del cuerpo. Ahí está la muerte. Es un estado, decía nuestro hermano David. Quizás, hermano, perdón, añadiendo un poco, porque los que nos están escuchando quizás nos oyen que decimos algunos términos, porque esto de separación, nos referimos a la muerte física, separación del alma, del cuerpo, del espíritu del cuerpo, pero también a veces nos escuchan decir muerte espiritual y muerte eterna, que son diferentes conceptos. Algo. Entonces, la muerte espiritual, hacemos referencia a ello, a la condición del hombre sin Cristo, que se encuentra en un estado de pecado y de faltas delante de Dios, y que por último, si muere físicamente, pues llegará a la condenación por causa de los pecados, porque la paga del pecado es la muerte, y entonces ahí estará en muerte eterna, en una condición de separación y de juicio delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Perdón. Sí. Ahí es donde se da la segunda muerte, o sea, la muerte espiritual, ¿verdad? Exactamente. Sí, pues muchas gracias, Pablo, por esta puntualización. Efectivamente, pues los tres aspectos de la muerte, ¿no? Física, espiritual y paulatinamente eterna. Vemos pues que el culto está muy arraigado, nos decía nuestro hermano David, dos países, pues Guatemala y México, que lo tienen muy, digamos, forma parte de su cultura y de tradición. Pero aún así, aunque esté ligado ya a una cultura, la escritura habla en otro sentido. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la invocación de los muertos? Mi hermano Pablo. Amén. Bueno, hay una cita muy clara en Deuteronomio 18, versos 10 al 12, que nos dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y dice por último, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. 9 prácticas aquí el Señor enlista que son desagradables delante de sus ojos. Y la novena, el Señor lo dice muy claramente: quien consulte a los muertos, es decir, quien busque tomar una decisión a través de los muertos, quien trate con los muertos, quien se aconseje o se asesore con los muertos, quien tal haga, es abominable, detestable a los ojos del Señor, es pecado. Entonces, es así de claro, la nigromancia, cualquiera de estas cosas es pecado delante del Señor. Ahora, cuando esto hacemos, realmente no estamos consultando a los muertos. Una vez más repetimos esta situación. Si responden, no responde el familiar, no responde el muerto. Los que responden son los demonios, que procuran emplear la confusión cuando se consulta a los muertos, o las tradiciones que parecen inofensivas, como esta a la cual estamos refiriendo en estas fechas, y que aún hasta los niños se involucran, y cualquier otro medio para tener precisamente atadas a las personas y que éstas se alejen de Dios y se destruyan a sí mismos, y en último sentido, pues la muerte eterna, ¿no? Hermano José Mendoza. Su micrófono, gracias. Perdón. Gracias. De acuerdo a esto, pues precisamente la palabra de Dios nos está hablando claramente de que no debemos de hacer eso. Dios lo prohíbe. Dice allí Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, realmente Dios prohíbe esta práctica
que vemos que cada día pues va en aumento, pero es por el desconocimiento de la misma palabra de Dios o por no sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Dios lo prohíbe tajantemente. Gracias, hermano. Solamente, hermano, el texto que mencionó mi hermano Pablo y mi hermano Chemita son muy puntuales en esta situación, pero Deuteronomios 18, que es el que mencionó el hermano Pablito, en la traducción al lenguaje actual, dice de la siguiente manera: cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en hornos de sus dioses, practican la brujería y la hechicería y creen que pueden adivinar el futuro. Además de las brujerías, consultan a los espíritus de muertos para pedirles consejo. Dice, pero ustedes deben de obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios lo odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. Nada más quería puntualizar ese texto con esta otra traducción, hermanos. Gracias, hermano David. Dentro de toda la parafernalia, por decirlo de una manera, de esta celebración, hay una creencia involucrada que consiste en que se les da a los muertos en ese día exclusivo de la celebración, de volver en esa noche para estar con sus familias. De acuerdo a las escrituras, ¿esto es posible? Hermano David. El micro. Perdón. Gracias. La Biblia dice, hermanos, muy puntualmente que los muertos nada saben, ¿verdad? Y lo que dice la pregunta, que dice la Biblia sobre el permiso concedido, y pues la Biblia no dice que los muertos tengan ese permiso concedido, ¿verdad? No menciona y mucho menos se concede ese permiso de volver los muertos ni una noche, ni una hora, ni un segundo, ¿verdad? La escritura es clara. Dice que los muertos, una vez que dejamos nosotros este cuerpo físico, nada sabemos, ¿verdad? Mi hermano Pablo. Pues es muy claro, como dice mi hermano. Nada más 3 citas. Hebreos 9:27 dice el Señor: de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Si lo entendemos claramente es que al morir llegamos delante de la presencia de Dios y Dios establece su juicio y no hay más, no hay regreso, no hay retorno. Lucas 16, una parábola quizás para algunos un poco difícil, pero la del rico y Lázaro, que algunos hacen referencia a que realmente no fue una parábola, sino es una anécdota que el Señor Jesús platicó. Pues en ella claramente cuando el rico le pide que Lázaro vaya con sus familiares y les hable y les diga de toda la situación que él está viviendo y del tormento que está viviendo para que se conviertan, para que vengan a la presencia del Señor, y le dice: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre. Y Abraham les dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, no hay permiso, no hay forma alguna de que los muertos regresen, ni aún dijeran por ahí algunos, sean muertos buenos o se hayan portado bien, ¿no? No hay forma. Entonces, Eclesiastés 9:5-6, que mi hermano bien también lo citó, dice: porque los que viven saben lo que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más, dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahí nomás aclarar, cuando dice la Biblia en olvido, se refiere a que ellos ya no avanzan en la conciencia natural que nosotros tenemos aquí en el tiempo. Es decir, aquel que muere, se muere y su conciencia queda hasta el punto donde aquí vivió, ya no sabe lo que fue el día siguiente. Hasta ahí llegó su conciencia, y obviamente su conciencia se abre a la eternidad, ya sea en el infierno o ya sea en el reino de los cielos.
pero ya no sabe si el día de mañana se despertó su esposo o no, su esposa, sus hijos, sus padres. Él ya no lo sabe, por eso dice su conciencia queda en olvido, pero no porque las almas queden sin conciencia en la eternidad. Allá seremos conscientes, verdaderamente conscientes de nuestro estado y de nuestra condición. Hermano José Mendoza. Algo que yo quisiera, solamente leer un pasaje que por ahí nos habla Job sobre esta relación. Y habla Job y nos dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces creo que también esta porción de la Escritura nos habla al respecto en cuanto a que no hay permiso para que las almas de aquellos que ya murieron puedan venir nuevamente y puedan estar por un día aquí con nosotros. De igual manera, las almas de los creyentes, la palabra de Dios nos dice que van inmediatamente a la presencia del Señor Jesucristo, y en ese estado tampoco pueden volver a este mundo porque Dios no lo permite. Creo que está bien aclarado este asunto. Quizá pueda parecer redundante, pero entonces las Sagradas Escrituras no dan indicio ni o permisión para honrar a los muertos, hermano José. Rotundamente podríamos decir no. No. Hay casos, y que muchas veces, pues la Escritura, el diablo lo ha hecho desde el principio, ha sacado el texto de contexto, pero podemos ver por ahí lo único que encontramos en la Biblia y que nos lo dice la palabra de Dios, nos habla acerca de luto, de duelo por una persona que moría. Pero esto solamente era luto, era duelo. Encontramos el caso en Génesis capítulo 50, en el sepelio de Jacob. La Escritura nos dice cómo José manda y lo embalsama, y se cumplen los días de luto, 50 días. Los egipcios lo lloran 70 días, lo llevan allá a la cueva en Macpela, y allá, pues la palabra de Dios dice que otros 7 días José lo llora, pero no nos da, esto no quiere decir que se le honró o que después del sepelio, de que se le enterró, se le siguió, llevando esto y aquello, flores o diciendo rezos, cosas de estas, en lo absoluto. Es lo que encontramos en la Escritura. Hermano David. Hermanos, ahí para que mi hermano Pablito concluya en esa parte, a la pregunta específica que hace hermano Hernán, que si la Biblia menciona el honrar a los muertos, hay una parte donde sí lo dice, sí lo menciona, pero como una práctica idolátrica, ¿sí? Aclaro. Ya estaban diciendo, hermano David, ¿cómo? No, como una práctica idolátrica y por tanto reprobada a los ojos de Dios, ¿sí? Sí lo menciona. Cuando leemos Levíticos 19, 28, hermanos, en esa parte justamente inferimos, ¿sí? Que el honrar a los muertos estaba patente y presente para el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, el Señor, sabiendo que está esto en medio de los pueblos que lo rodean, lo reprueba, ¿sí? La Biblia sí lo marca, dice Levíticos 19, 28, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice yo Jehová. Y la traducción, hermanos, hay dos traducciones que me gustaron lo que decían de este mismo texto. La Nueva Versión Viviente: no se harán cortes ni tatuajes en el cuerpo para venerar a los muertos. Inferimos con esta traducción y en este texto que en la Biblia está mencionándonos lo que es honrar a los muertos
¿sí? Pero para conocimiento de nosotros que está reprobado por Dios, ¿sí? Aclaramos esa parte, está reprobado por Dios. La traducción al lenguaje actual de este mismo pasaje dice: no recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completa, ni se hagan heridas ni tatuajes, como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. Esa parte es donde inferimos que sí está el culto, sí está el honrar a los muertos en el tiempo del pueblo de Israel, pero Dios lo estaba en ese momento completamente excluyendo, ¿sí? Y lo estaba reprobando. Y por eso dije, qué bueno que me tocó en segundo para que mi hermano Pablo concluya. Adelante, Gracias, hermano Pablo. gracias. Pues sí, efectivamente, creo que ya con las dos explicaciones que nuestros hermanos dieron, queda claro. Ahí, quizás desviándome un poco a otra práctica, no solo la de rendir culto, sino yendo más allá en el sentido de que hay muchos que, lo vamos a decir en dos expresiones, espero no se malentienda, que oran o rezan por los muertos, por sus familiares, porque estos, ya sea que pasen de un lugar a otro o porque se obtenga algún beneficio para ellos, etcétera. Entonces, en ese sentido, que quizás es un poco saliéndonos del punto principal, pero que es parte de, pues también la palabra de Dios nos dice, el alma del Padre es mía, dice Ezequiel, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, no hay otra cosa, ¿sí? Los que mueren ya tienen, como hace ratito leímos Hebreos 9:27, de la manera que esté establecido, que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Cada uno de nosotros, como dice Eclesiastés 9, tenemos una sola vida y una sola oportunidad durante esa vida para acercarnos al Señor y para vivir eternamente con Él. Entonces, la pregunta a las personas que nos escuchan es, ¿qué decisión han tomado o qué decisión tomarán en este día? ¿Qué decisión tomarán delante de la presencia de Dios? Porque dice Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pero porque mejor, y fíjate, es algo tremendo, pero dice, mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, es ahí el detalle. Muchas gracias. Aunque ya hemos señalado algunos puntos, hoy, en este momento yo quisiera que de manera concreta nos dijeran, ¿por qué mueren las gentes? ¿Por qué mueren las personas? Hermano Pablo. Bueno, eso nos toca la complicada. Ahí quizás apuntando en aspectos físicos pudiéramos referir muchas cosas, mutaciones, degeneraciones, enfermedades, problemas psicológicos, psiquiátricos, enfermedades emocionales, psicosomáticas, etcétera. Ahí quizás hasta la picadura de un alacrán o de una víbora, ¿no? Pero yendo más profundo, más allá de lo material y lo físico, tendremos que decir que es por la voluntad de Dios. Es así. No hay más. La muerte no depende de nosotros, ¿sí? Aunque el mismo hombre quiera falsamente llamarlo eutanasia, pero no depende de nosotros. La muerte no depende de un ángel, ni tampoco de los demonios. No depende de nadie más, sino del Señor. El Señor ha determinado nuestra vida y aunque nosotros queramos, no podemos añadir ni siquiera una milésima de segundo más a ella. Lo que el Señor ha determinado que nosotros vivamos, eso viviremos. Y quizás yéndonos más allá, y ejercicio físico y vamos a hacer, no está mal. Simplemente el hacer todas estas cosas nos ayudará a estar en mejores condiciones al día en que el Señor determinó nuestra muerte. Pero simplemente Dios ya lo determinó desde antes de la fundación del mundo y no vamos a nosotros poder cambiar eso. ¿Sí? No sé, mis hermanos, adelante. Hermano José Mendoza. Bueno, yo quiero tratarlo desde otro punto de vista. El hermano Pablito
nos habla pues dentro de que hay muchos factores que llevan a la persona a la muerte. Esto ciertamente, ahora sí que podríamos decir son los achaques, ¿verdad? Que uno va a encontrar en este mundo, en esta tierra, pero va a ocurrir algo. Pero ciertamente la muerte física pues es parte de la pena por el pecado del hombre. La palabra de Dios nos está diciendo cómo el Señor le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En este sentido, la misma palabra de Dios nos está diciendo ahí en Romanos 6:23, nos dice ya directamente: la paga del pecado es la muerte. Y algo, hablando ampliamente en este sentido, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí es donde precisamente pues llegará un momento que vamos a morir, vamos a partir de esta tierra, y terrible hubiera sido si no muriéramos y viviéramos por toda la eternidad en pecado. Ahí, perdón, antes de... Quizás me estoy entrometiendo en el tiempo del hermano David. Una disculpa, hermano. En ese sentido, precisamente en esto que acaba de referir nuestro hermano Chemita, bueno, le decimos así de cariño, Génesis 3:22, recordemos que había dos árboles en el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y entonces Dios lo saca y dice al Señor, para que no coman de él y vivan para siempre. Pero la condición en la que si hubiesen comido de él, Adán y Eva, era de una vida eternamente en condenación, en rebelión contra Dios, separados de la presencia de Dios. Y Dios, por misericordia, los saca del huerto para evitar el que ellos comieran de él y que precisamente a través de ello, pues estuvieran en esta situación y a podernos permitir a nosotros que ahora a través del Señor Jesucristo, pues podamos gozar de una relación perfecta con el Señor y de poder estar en la eternidad con el Señor. Para esto vino el Señor Jesucristo. Perdón, hermano. Adelante. Gracias, hermano Pablo. Hermano David. No, hermanos, la perspectiva que dio al principio el hermano Pablo, yo no lo había entendido así la pregunta y me gustó de verdad, hermano Pablo, también la perspectiva que dio mi hermano Chemita. Lo que es claro, la muerte física, hablando desde ese punto de vista, debe de quedar claro que nadie la aprecia, salvos y no salvos, nadie aprecia la muerte física, ¿verdad? Pero aquellos, para no agregar mucho, aquellos que aceptan el regalo de la vida eterna de parte de Dios por los méritos de Cristo, sostienen y siguen diciendo lo que dice Apocalipsis 21:4, y ya no habrá muerte. Bueno, pues continuamos con nuestro hermano David. Finalmente una pregunta. ¿Qué promete el Señor a los que mueren? Su micro. En esta parte, hermanos, ¿qué promete el Señor a los que mueren? Quiero hacer memoria de unas palabras de un gran siervo de Dios en nuestra iglesia, hermano Alberto Blasco. Él decía que para los que mueren en Cristo, ¿sí?, será para gloria de Dios. Lo que mencionó nuestro hermano Pablo en la primera pregunta, será para la gloria de Dios, ¿sí?, en el reino de los cielos. Y otros también para la gloria de Dios, pero en la separación eterna, aquellos que no aceptan al Señor. Por lo que tenemos que pensar, hermanos, es que tanto la bienaventuranza como la maldición son para gloria de Dios, porque en la bienaventuranza se manifiesta la infinita, amados hermanos, gracia de Dios, y en la maldición se manifiesta infinitamente el juicio de Dios. Eso es lo que yo puedo agregar a esta pregunta, hermanos. Mi hermano José Mendoza. Bueno, me enfoco en cuanto a precisamente lo que promete el Señor a los que mueren.
pero me enfoco a los que mueren en él, derivado de lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 14, verso 13, y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los muertos en el Señor nos promete una infinidad de bendiciones para aquellos que morimos en Cristo. Hay vida eterna, no moriremos más. Esa es una bendición hermosa. La bendición más hermosa, lo que el Señor nos promete es que le veremos cara a cara. Y de acuerdo a San Juan capítulo 14, es que muy hermosamente, una promesa maravillosa, es que nosotros estaremos donde Él está. Esto nos llena de gozo, nos llena de satisfacción, nos motiva a seguir peleando la buena batalla de la fe aquí en esta tierra, porque las promesas que Dios tiene para sus hijos son promesas hermosas. Las promesas que Dios tiene para aquellos que le siguen, para aquellos que le han entregado su vida a Él, son promesas eternas. Dicen, no habrá más muerte, y ahí habrá toda clase de bendiciones. Dios aquí en la tierra nos da bendiciones, pero son pasajeras, son momentáneas, son temporales, pero las bendiciones que Él tiene para nosotros son eternas allá en los cielos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Concluimos con mi hermano Pablo, perdón. Sí, bueno, mi hermano refería a la iglesia, yo quizás me referiría un poquito a las personas que nos están escuchando y que quizás no asisten a la iglesia, y es que el Señor Jesucristo soportó la cruz y murió, porque verdaderamente murió. Ya esto se ha tratado en otro programa de radio que lo pueden escuchar las personas que nos están viendo. Y Él llevó el justo juicio de Dios precisamente para que ahora, como dice San Juan 3:16 de una manera preciosa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa más maravillosa que tenemos de parte de Dios para con nosotros, a todos los que nos están escuchando. Si creemos en el Señor Jesucristo, gozaremos de vida eterna. No mañana, el día de hoy. Porque esa es la seguridad que tenemos en el Señor. Lo que le dijo a aquel ladrón que estaba a su derecha, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa seguridad tenemos en el Señor. Y como promesa, si hemos ya aceptado al Señor Jesucristo, pues es que nos dice la palabra de Dios que tendremos vida. Cuando nos dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque esté muerto, dice, vivirá. Pertenencia, lo que el apóstol Pablo decía, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La promesa de resurrección, porque esa promesa la tenemos. El Señor mismo, dice Tesalonicenses, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, también lo haremos para la gloria del Señor. De que Él está con nosotros en el proceso de la muerte, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 23, de vivir con Él. Este mensaje digno de crédito, si morimos, dice segunda de Timoteo 2:1, si moremos con Él, también viviremos con Él. Y de que nada ni nadie nos puede separar de Él. Romanos 8:38 en adelante dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, angustia, como está escrito, dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos pueden separar del amor del Señor Jesucristo. Y en ese sentido dice que allá ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque el Señor mismo secará, enjugará toda lágrima.
y que aparte oiremos la voz del Señor. Aquellos que sirven al Señor, aquellos que nos están escuchando y están en el ministerio, trabajan por el Señor, están trabajando los talentos que el Señor les ha dado. Dice que el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso será escuchar la voz del Maestro cuando nos diga estas palabras. Y por último, lo que bien decía nuestro hermano Chemito, una morada allá en el cielo, cuando el Señor le dice: no se angustie, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor fue a preparar un lugar, una morada para nosotros. Y por ahí algunos de los discípulos se animó y le dijo: Señor, pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo llegaremos al cielo? ¿Cómo tendremos esa vida eterna? Y el Señor le dice: tanto tiempo estoy con vosotros. Y él termina diciéndole ahí en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pues agradezco, amados hermanos, a cada uno de ustedes el que hayan dado respuesta oportuna a estas preguntas. Sana conclusión, consideramos que pues respetamos aquella cultura. La idea de este trabajo no era lastimar sentimientos, afectar alguna cuestión, sino sacar a luz la verdad escritural. Y podemos concluir sanamente que pues no debemos temer la muerte, no debemos honrarla a la manera, porque como dijo nuestro hermano David, nos lo recordó, pues sí está marcada en la escritura, pero como un aspecto negativo. Por lo tanto, podemos también concluir sanamente, hermanos, que esta práctica de invocación, a más de traer algo bueno, traerá consecuencias, pues literalmente, pues no muy agradables. Finalmente, como acaba de señalar nuestro hermano Pablo, pues hay una solución a la muerte, a esa condición, a las tres tipos de muerte que se trataron: muerte física, muerte espiritual y finalmente la muerte eterna. Y esto es Jesucristo, el gran libertador, nuestro Señor, que Él puede plenamente, como lo citó el hermano Pablo, muerto, vivirá. Queridos amigos que nos vieron a través de este canal de YouTube y de Facebook, les recordamos que el próximo sábado tiene una cita con nosotros, no antes sin despedirnos con una oración con nuestro hermano José Mendoza y darle participación a cada uno de mis hermanos primeramente para que se despidan de nuestro público que nos ha visto a través de las redes sociales. Hermano David. Gracias al Presbiterio Colima, Michoacán, por esta invitación que nos hicieron. Gracias, Hernán. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Adelante. Recordemos que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corintios que declaraba un misterio, que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y esperamos un día de ese árbol de la vida que mencionó el hermano Pablo, un día estar con el Señor y volver a tomar de este fruto, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. Un abrazo fraterno desde aquí para cada uno de nuestros consiervos y para cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Igualmente, hermanos, gracias por la invitación. Damos gracias a Dios por ello y deseamos que Dios les bendiga. Y añadido a ello, el apóstol Pablo dice que cuantas cosas le eran para él por estima, las había tomado como pérdida por causa del Señor Jesucristo. Y entonces en esa misma cita dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces eso es lo que sentimos en el corazón. Lo mismo que la iglesia primitiva sintió cuando fue llevada a los coliseos romanos y fueron muertos y fueron quemados y fueron traspasados. Ellos tenían una plena seguridad que morían, cerraban sus ojos en esta tierra, pero los abrían en la eternidad con el Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Paz de Dios.
Bueno, gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí en esta mesa redonda. Solamente, amado amigo, que nos escuchas, recordarte que no hay por qué tenerle miedo a la muerte. Si nosotros venimos a Cristo, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Él obrará nuestra vida. Dice el mismo Señor Jesucristo que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir, pero el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, pues bueno, un día vamos a morir, tenemos que dejar este cuerpo, vamos a morir. La Escritura nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si estamos en Cristo, no hay nada que temer. Estaremos en paz con Dios y un día estaremos por toda la eternidad con Él. Adelante, hermano. Bueno, oramos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te agradecemos por este momento, Señor, que tú nos has permitido el poder abrir las Escrituras, Señor, y poder contestar y dialogar sobre cada una de estas preguntas acerca de la muerte, del temor a la muerte. Señor, gracias porque eres tú el que a través de la Escritura nos das el entendimiento para conocer todas las cosas de manera perfecta. Gracias, Señor, gracias por la vida de mis hermanos, por la vida, Señor, de aquel que nos está escuchando y que ha estado con nosotros escuchando cada una de estas preguntas que se nos hicieron. Te pedimos que tú obres en el corazón de cada uno de ellos. Sigue obrando, Señor Jesucristo, sigue dando vida y vida en abundancia. Sigue obrando en la vida del hombre, Señor. Es cierto, un día moriremos, un día tendremos que partir de esta tierra. Nuestra esperanza, Señor, si estamos en ti, Señor, aquí en esta tierra, así como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Si nosotros vivimos para ti, Señor, si tú eres nuestro vivir en la tierra, nuestro vivir será contigo por toda la eternidad, Señor, en el cielo. Te damos gracias, Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Hernán, nuestro hermano David, nuestro hermano Pablito. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos resta desearles, queridos oyentes, que nos ven también a través de las redes sociales, desearles que Dios les bendiga y tiene una cita el próximo sábado a las 5 de la tarde. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.